conectados con la palabra, si podemos no dejar de pensar en las cosas que tal vez venimos de la semana anterior, las cosas que tal vez estemos pensando de la próxima. Así que animarles, hermanos, a que podamos estar ambos concentrados, tanto ustedes como yo, y que podamos ser edificados, podamos ser exhortados en esta mañana. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro expositivo de la carta a los tesalonicenses. Recuerden que hace 15 días nuestro hermano Jairo empezó con este expositivo del capítulo 1. Y recuerden, hermanos, como siempre nos gusta recordarles, es que cuando hablamos de una predicación expositiva es que cogemos un libro o una porción grande de algún libro, hermanos, y lo exponemos versículo a versículo. Creemos que esa es la mejor forma de predicar o la mejor forma de exponer las escrituras, así que nos van a ver exponiendo en lo posible, si el tiempo nos da, la mayor parte de los libros. Y ahora, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio o nuestro expositivo de Tesalonicenses. Entonces, recordemos, amados hermanos, que el sermón anterior se titulaba Características de una iglesia bíblica, que fue lo que nos enseñó nuestro hermano Jairo hace 15 días. Ya con la porción que acabamos de leer, hermanos, vamos a ver cómo Pablo va a presentar una defensa de su ministerio. Pablo va ahora a presentar una defensa de su predicación del Evangelio. Pero aquí la pregunta sería, ¿por qué Pablo está en la necesidad de presentar una defensa de su ministerio, del Evangelio, de la enseñanza? ¿Qué está llevando a Pablo a presentar una defensa de su llamado como apóstol, de lo que él hizo allí en Tesalónica? Y tal vez, hermanos, una de las cosas que estaba aconteciendo allí en la iglesia en Tesalónica era que los enemigos de Pablo, aquellos que se habían levantado tras su visita a Tesalónica, han estado atacándole o han estado diciendo muchas cosas en contra de él, muchas cosas en contra de lo que él enseñó, de su predicación. Y por lo que Pablo va a decir los siguientes versículos y por lo que sucedió en su visita a Tesalónica, hay algunas cosas que tal vez podríamos inferir de las acusaciones que han estado haciendo los judíos en contra de Pablo y del evangelio que Pablo ha estado enseñando. Y tal vez una de las cosas que han estado allí hablando en contra de Pablo es que es un engañador, un abusador, un charlatán, con intenciones codiciosas, interesado en los recursos de los pobres tesalonicenses, que vino a nuestra ciudad, a nuestra sinagoga, y trajo una enseñanza falsa. Y tal vez una de las críticas contra Pablo fue por haberse ido y haberlos dejado tan pronto. Y lo que Pablo va a responder, hermanos, de aquí en adelante, en defensa suya y en defensa de Cristo y del Evangelio, y lo que veremos es lo que he titulado, hermanos, ese sermón como el corazón paternal de un ministro de Dios. He titulado ese sermón el corazón paternal de un ministro de Dios. Y quiero, hermanos, que veamos, y la tesis de este sermón sería entender cuáles son las características de un pastorado bíblico, qué es lo que debe impulsar a un ministro de Dios al predicar el Evangelio y cuáles son sus motivos, qué debe impulsar a un pastor en su labor, en su rol pastoral, y al final, hermanos, también qué nos está impulsando a nosotros en la predicación del Evangelio. ¿Estamos predicando el Evangelio? Y si sí lo estamos haciendo, ¿qué nos está impulsando a hacerlo? ¿Cuáles son los motivos o cuál es el interés que hay en nosotros también como creyentes? Y recuerden que esta mañana pedíamos en la clase
que no es únicamente una labor del pastor o los líderes evangelizar, sino de toda la iglesia, de todo creyente. Todos tenemos esta labor evangelística. Así que, ¿cuáles son esas razones que nos motivan? Pero principalmente, hermanos, que podamos entender cuáles son las características de un pastorado. Así que, amados hermanos, Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 50 y 51 después de Cristo. Es una de las primeras cartas que él escribe, y después de su visita en su segundo viaje misionero, él recibe este reporte de Timoteo, que fue enviado allí después de su visita. Y el reporte que recibe por parte de Timoteo, Pablo escribe esta primera carta. Entonces, veamos allí lo que dice el primer versículo, hermanos, capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo le dice aquí a los hermanos en Tesalónica: nosotros, amados hermanos, no fuimos a ustedes con manos vacías. Y esa palabra vana allí, hermanos, ustedes ven al final del versículo, allí en el griego lo que quiere decir es que no resultó vacía. Y ya uno revisando todo el contexto de lo que Pablo dice anteriormente y lo que va a decir, lo que Pablo, hermanos, está afirmando allí es que nuestro tiempo allí con ustedes no fue vacío, no fue perdido, pero nosotros, hermanos, nos presentamos ante ustedes no con las manos vacías, sino que les presentamos el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Tal vez ustedes están pensando que vinimos a Tesalónica a saquearlos, venimos aquí a quitarles algo, pero no, nuestra visita a ustedes en Tesalónica, nosotros no nos presentamos con las manos vacías, nosotros nos presentamos con el evangelio. Nos presentamos con ustedes a predicarles el glorioso y verdadero evangelio de Dios. Así que, hermanos, la primera característica de un pastorado bíblico, y para entender lo que es un corazón paternal en un ministro de Dios, es que en el anuncio fiel del evangelio se debe hacer en medio de luchas, de agonía o tribulación. Es un anuncio fiel de las escrituras, de la palabra de Dios, en medio de adversidades, en medio de dificultades, en medio de tribulación. Y veamos lo que Pablo dice en el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Así que, amados hermanos, la primera característica de un pastorado bíblico es el anuncio fiel del evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación sin importar las circunstancias difíciles, las circunstancias adversas, a pesar de la oposición, a pesar de la tribulación, a pesar de las dificultades. Y seguramente ustedes ven allí, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Es decir, que Pablo y allí los que estaban con él, Silas y Timoteo, antes de llegar a Tesalónica, habían pasado por Filipos. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo allí? ¿Qué fue lo que Pablo dice que padecieron en Filipos? ¿Qué fue lo que aconteció en Filipos, de lo cual Pablo estaba allí afirmando? Y quiero que vayamos, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 16. Hay unos libros antes de que comience las cartas de Pablo, hermanos, antes de Romanos. Hechos, capítulo 16. Vamos a leer, hermanos, del versículo 22 al 24. ¿Qué es esto que aquello que Pablo dice que han estado, o qué fue lo que sufrieron allí en Filipos? ¿Qué fue lo que padecieron? ¿Qué fue lo que sufrieron? Hechos 16, leamos del versículo 22 al 24. Dice Lucas, el autor de Hechos: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel,
mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así que, amados hermanos, el padecimiento que Pablo menciona allí en la carta a los tesalonicenses fue que avergonzado públicamente, deshonrados, habían sido tratados indignamente, y tal vez uno podría decir, por lo que Lucas dice allí más adelante, cuando Pablo y Silas dicen que ellos eran ciudadanos romanos, que la forma en como ellos habían sido enjuiciados no era la forma correcta, era la forma que no era la forma legal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No es que Pablo estaba diciendo, no, es que éramos ciudadanos romanos y nos acusaron injustamente, ilegalmente, sino lo que Pablo estaba diciendo es que nosotros hemos sido desnudados, nos quitaron las ropas, nos azotaron, nos metieron a la cárcel, aseguraron nuestros pies al cepo. Y eso es lo que Pablo está allí diciendo, hermanos. Esto es lo que él afirma que han estado padeciendo. Y le dice, hermanos, en Tesalónica, ustedes bien saben que antes de llegar aquí, padecimos o sufrimos estas cosas en Filipos. Así que, amados hermanos, después de eso, ¿quién queda con ánimo de continuar viajando para predicar el Evangelio? ¿Quién quedaría con ganas de continuar evangelizando después de esto? Y seguramente usted y yo no, pero Pablo y Silas continuaron su camino. Y ahí mismo, hermanos, en Hechos 17, en el capítulo que sigue allí, ubiquémonos, vamos a ver ahora lo que acontece en Tesalónica. Ya han pasado por Filipos, vimos el padecimiento que allí ellos sufrieron. Ahora veamos lo que pasó en Tesalónica. Hechos 17, leo el versículo 2, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces aquí sabemos que Pablo duró 3 semanas en Tesalónica, aparentemente. Después el versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos allí en Tesalónica, ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y el versículo 8 dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Así que, amados hermanos, a pesar de toda esta oposición por la cual había pasado Pablo y Silas allí en Filipos, dice Pablo, nosotros hemos cobrado de nuevo. Esta palabra de nuevo significa valor, confianza para continuar anunciando el Evangelio. Y también los de Tesalónica han recibido la palabra de Dios en medio de la tribulación. Pablo, en medio de la agonía, en medio de la oposición, continúa predicando el Evangelio. Pero también ellos, allí en la iglesia en Tesalónica, también han recibido la palabra de Dios en medio de la tribulación. Y quiero que regresemos allí a nuestro libro en Tesalonicenses. Y veamos, hermanos, el capítulo 1, versículo 6, que fue expuesto en la predicación anterior. 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que los hermanos en Tesalónica han recibido la palabra también ¿en qué? En medio de gran tribulación. Para aquellos hermanos, aquellas personas, amigos, que afirman que la iglesia no pasa por tribulación, la palabra
tribulación aparece más de 30 veces en el Nuevo Testamento. Y en la mayoría de veces son situaciones de que la iglesia pasó. Así que no entiendo por qué los dispensacionalistas afirman que la iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? Que los de Tesalónica reciben la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación. ¿Pasa la iglesia por tribulación? Sí. ¿Ha pasado? Sí. ¿Pasará? Sí. Así que, hermanos, un pastor bíblico se mantiene fiel a la predicación del Evangelio, del poderoso Evangelio en medio de gran agonía, en medio de gran dolor, oposición en medio. Y esta palabra, hermanos, que aparece allí en el versículo 2:7, oposición, es la palabra griega agón, y de ahí viene la palabra agonía. Entonces lo que Pablo dice, venimos aquí, después de haber padecido lo que hemos padecido en Filipos, para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran agonía. ¿Y cuando una persona sufre agonía? Al final de su muerte. Cuando está allí luchando por vivir, está en agonía o un extremo dolor. Así que, hermanos, una característica del corazón paternal de un ministro de Dios es que anuncia el Evangelio a pesar de la agonía, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Y tal vez hoy nosotros no estamos sufriendo la misma oposición que sufrió Pablo, la misma que sufrieron los padres apostólicos, la misma que han sufrido los mártires a lo largo de la historia de la iglesia. Tampoco sufrimos lo mismo que sufrieron los reformadores y lo mismo que sufren hoy en día algunos hermanos al otro lado del mundo, en Asia, en África. Tal vez nuestra oposición hoy puede ser nuestra propia familia, la tecnología, las pantallas, el posmodernismo, las redes, los algoritmos, la cultura actual. De todas formas, hermanos, este mundo siempre ha rechazado a Dios. Este mundo siempre ha rechazado el Evangelio. Esa tal vez sea la oposición que tengamos que enfrentar hoy. Tal vez sea la agonía y no nos damos cuenta en esta tribulación que estamos pasando como iglesia, como sociedad, como creyentes. La segunda característica, amados hermanos, es una predicación pura y verdadera de la inerrante palabra de Dios. Así, amados hermanos, que la segunda característica de un pastorado bíblico es que su predicación es pura y verdadera acerca de la inerrante palabra de Dios. ¿Qué dice allí el versículo 3? Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Al parecer, Pablo, Silas y Timoteo han recibido esta información. Pablo la ha recibido de Timoteo, pero esta acusación ha sido en contra de ellos, de su obra misionera allí en Tesalónica, y que el origen de su enseñanza no es algo verdadero. Pablo está hablando en plural, vean ustedes allí cuando dice que nuestra visita, primero dice, después dice, tuvimos de nuevo anunciaros el Evangelio porque nuestra exhortación. Entonces está hablando Pablo allí en plural, ¿no? De él, de Timoteo y de Silas. Y cuando dicen allí, no procedió de error ni de impureza, no hay que pensar, hermanos, que sea un acto de impureza sexual, sino más bien, tal vez Pablo estaba siendo acusado de que los motivos por los cuales Pablo había llegado a Tesalónica habían sido para engañar a los tesalonicenses. Y en estas ciudades, hermanos, en este primer siglo, en esta época, era muy común ver a charlatanes, engañadores, estafadores, captadores de dinero en las calles, en los templos, en las sinagogas, enseñando cualquier cosa, cualquier filosofía. También por medio de hechicerías cautivaban fácilmente a las personas.
¿Con el fin de qué? De quitarles dinero. Muy parecido a lo que vemos hoy, ¿no? ¿Cuántos estafadores, charlatanes, engañadores están en púlpitos enseñando con el propósito de qué? De estafar a las personas, de engañar a las personas. Y Pablo está refutando esos tres aspectos. Él dice, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y cuando dice allí Pablo, nuestra exhortación, significa nuestra súplica, nuestro ruego, para que ustedes dejaran sus ídolos, sus malos caminos. Y eso fue lo que pasó allí en Tesalónica. Cuando Pablo inicia su carta, dice, ustedes se convirtieron de sus ídolos. Un pastor bíblico, hermanos, que ha sido aprobado por Dios, que ha sido llamado por Dios, que se le ha confiado el Evangelio. Y repito nuevamente, hermanos, no es que sea una tarea exclusiva de los ministros, porque es una tarea de todo creyente, de toda persona que ha creído en Cristo. Así que un pastor que ha sido llamado por Dios, hermanos, habla de las buenas nuevas de salvación, exhortando, suplicando, rogando, pidiendo que caminen junto a Él. Y es que esa palabra exhortación quiere decir, venga y camine a mi lado, para que caminemos por las sendas de la justicia. Es una súplica, un ruego que hace una persona hacia otra para que por favor, y es por eso, hermanos, que cuando uno predica el Evangelio, uno está exhortando y rogando para que vengan a Cristo. Y cuando uno le da a los hermanos exhortaciones es para que ¿qué? Para que se vuelvan de sus malos caminos, para que se conviertan de sus ídolos, para que dejen sus malas andanzas. Y es un ruego y una súplica que uno hace a los hermanos, por favor, fijen sus ojos en Cristo, por favor, cambien sus malos caminos, por favor, dejen sus ídolos. Ya no son ídolos de piedra ni de yeso, sino actividades u otras cosas, una persona, algún deporte, alguna otra cosa que se puede convertir en un ídolo. Y Pablo afirma que lo que él ha estado enseñando, lo que él ha estado allí guiando, exhortando, no procede del error, ni de la impureza, ni por el engaño. Hermanos, la palabra de Dios no tiene errores. Por eso es que uno de los atributos de la palabra es que es inerrante y es infalible. No tiene errores y no puede caer en errores. No tendrá errores, hermanos. Y sí, hay falsos maestros, los cuales sus exhortaciones sí proceden del error, de la pureza y del engaño. ¿Por qué? Porque sus motivaciones son netamente personales, económicas, buscando un beneficio personal principalmente, y aunque dice que su enseñanza procede de la Escritura, el anhelo de su corazón han torcido la inerrante palabra de Dios, enseñando cosas contrarias a las Escrituras. Y es por eso que Pablo, cuando estaba en Tesalónica, ¿qué fue lo que Pablo estaba haciendo? ¿Qué fue lo que Pablo estaba enseñando? Dice allí el versículo en Hechos 17:3, no vayan, yo leo a favor de ustedes. Pablo, ¿qué estaba haciendo? Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Así que lo que estaba anunciando Pablo era por medio de ¿qué? De un sueño que él tuvo, de una visión, de que escuchó una voz en su oído, por medio de las Escrituras, de la inerrante palabra de Dios. Así, hermanos, que un fiel ministro del Evangelio, una persona que tiene un corazón paternal, que está interesado en sus ovejas, en sus hijos, está realmente apegado a enseñar las verdades de la palabra sin errores. Se preocupa, hermanos, lucha para no enseñar herejías o falsas enseñanzas. Se preocupa, hermanos, para predicar fielmente el Evangelio. Por eso, hermanos,
Anhelamos que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso es que nunca vamos a dejar de estudiar las Escrituras, porque queremos conocerlo más a Él y poder enseñar fielmente el Evangelio, hermanos. Tal vez habrán errores, sí, porque somos pecadores, pero la palabra de Dios es inerrante e infalible. Pablo era apóstol de Jesucristo. Y lógicamente, hermanos, ningún predicador ni pastor hoy puede compararse con Pablo y ninguno de los apóstoles, porque ellos fueron comisionados directamente por el Señor, inspirados por el Espíritu Santo para escribir las Escrituras. Sin embargo, vemos allí que los que acompañaban a Pablo, Silas, no lo eran. Era un misionero, líder de la iglesia del primer siglo, Timoteo, un joven siervo, futuro pastor de la iglesia de Éfeso. Hermanos que fueron levantados allí para predicar fielmente el Evangelio, sin error, sin engaño y con pureza. ¿Qué dice el versículo 4, amados hermanos? Sino que según fuimos probados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y seguramente, hermanos, han habido muchas enseñanzas que hemos hecho durante todo este tiempo que les han ofendido. Y seguramente habrán muchas más que los ofendan. Y esa es la idea. Porque el Evangelio ofende. El verdadero Evangelio ofende. Dijo alguna vez el pastor John MacArthur, que hace poco murió, en una de sus enseñanzas dijo: no suavices el Evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Y es porque, hermanos, tal vez hemos buscado agradar al hombre y debemos buscar agradar a Dios. Y buscando agradar al hombre, hermanos, es que ya no se habla tanto del pecado. Ya no se quiere hablar de arrepentimiento. No hablamos del infierno. Decimos: no, el infierno es aquí. Ya no le decimos a los hermanos: eso que estás haciendo ofende a Dios. Eso que dices ofende a Dios. ¿Por qué? Porque hemos querido suavizar el mensaje del Evangelio. ¿Agradando a quiénes? A los hombres. Y muchas personas dicen: es que voy a esta iglesia porque ahí me siento bien, voy a esta iglesia porque ahí me queda cerca, voy a esta porque allí no hablan tanto del pecado todo el tiempo. Hermanos, para sentirse bien están los clubes sociales, están los circos, los cines, los restaurantes, los teatros, los centros de recreación. Y por eso, hermanos, es que nunca una persona debe buscar una iglesia donde se sienta bien, porque seguramente donde se sienta bien va a ser un circo, un cine, una obra de teatro, un restaurante. Debemos buscar una iglesia, hermanos, donde se predique fielmente el Evangelio, donde se aplique bíblicamente la disciplina y que administre correctamente los sacramentos. Cuando se produce el cisma en el siglo XVI de la Reforma protestante con la Iglesia católico-romana, los hermanos reformadores estaban definiendo qué cosas tenemos que identificar de una iglesia verdadera, qué cosas tenemos que diferenciarnos de Roma, qué tenemos que hacer para que las personas nos diferencien de Roma. Y los hermanos en ese momento, los hermanos reformadores, identificaron estas tres cosas: predicación fiel del Evangelio, disciplina bíblica y administración correcta de los sacramentos. Entonces ya hoy en las iglesias ya no se disciplina, y cuando se disciplina se hace de manera arbitraria, incorrecta, abusando del poder. Cuando se administran los sacramentos,
se administran de forma equivocada también. Llega alguien a la iglesia nuevo y a la semana ya está bautizado y no sabemos si realmente es creyente. Se le otorga el beneficio de tomar la cena a todo el mundo, cuando Cristo se la dio únicamente a sus apóstoles sin Judas, porque Judas ya estaba fuera de ahí, porque Judas no era uno de los de él. Por eso es cuando se administra la cena del Señor, se la administra únicamente a quienes, a los miembros de la iglesia, a los creyentes. No se le puede otorgar ese privilegio de recibir la cena del Señor a todo el mundo. Eso es administrar incorrectamente la cena. Así que los hermanos allí en la Reforma del siglo XVI identificaron estos tres aspectos de una iglesia verdadera. Cuando se separaron de Roma, cuando se produce el cisma de Roma. Y Pablo dice, hermanos, allí, aprobados por Dios. Se nos confió el Evangelio, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Y buscando agradar más a los hombres que a Dios, suavizando el mensaje del Evangelio, muchos pastores y ministros del Evangelio han convertido sus iglesias en clubes sociales, en circos, en teatros, en centros de recreación, en discotecas, en bares. Ya no se llaman iglesias, ahora se llaman centros de convenciones. Ahora se llaman auditorios para recepción de eventos. Ya hoy le agregan la palabra church para sonar más cool, más atractivas a los jóvenes. Ocaña, el otro planeta, church, se han convertido en sinagogas de Satanás, llevados por la avaricia, llevados por el amor al dinero. Hermanos, Dios prueba los corazones, Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos aquí, hermanos, aparentar una imagen de piedad, pero al final, hermanos, Dios no puede ser burlado. Todas las personas que han tratado de burlarse de Dios a lo largo de la historia de la redención, de la historia de la humanidad, han terminado avergonzados. Veamos lo que dice el versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Leamos la primera parte del 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Y cuando Pablo dice allí, nunca usamos palabras lisonjeras, este término o esta expresión de palabras lisonjeras, hermanos, se refiere a que ellos nunca buscaron halagar a los hermanos allí buscando complacerlos, buscando agradarlos o ganarse el favor de ellos. Y normalmente cuando las personas usan palabras lisonjeras, normalmente lo hacen sin intenciones sinceras y normalmente en contra de las convicciones. Entonces, con tal de agradarle a esta persona, yo le convenzo o yo lo halago con palabras que pueda él sentirse bien. Iría en contra de mis convicciones y mis intenciones son intenciones oscuras. Por ejemplo, cuando una hermana le dice a un pastor, le dice, pastor, mi esposo por las noches ronca mucho, yo me quiero divorciar. Y el pastor le va a decir, ese no es un motivo lícito para poder divorciarse. Y la hermana le va a decir, pero ¿por qué el hermano fulanito sí se pudo divorciar por esa razón? Y el pastor tiene que decir, no, es que el hermano fulanito es un hermano muy fiel. Es un hermano que él tiene una circunstancia particular. Es un hermano que él no hay que incomodarlo mucho. Entonces, como es el hermano que más diezma, pues hay que dejarlo, hermanos, un poquito. Pero como usted es un pobretón que no trae diezmo, pues no, usted no puede. Así que, hermanos, ¿qué es lo que un pastor bíblico debe hacer?
buscando su propia gloria, ¿no? La gloria del Señor. Y generalmente, ¿qué es lo que buscan estos hombres? Poder y dinero, su propia gloria, que sean ellos alabados, que sean ellos enaltecidos. Pero un pastorado bíblico, un verdadero ministro que tiene un corazón paternal, es una persona, hermanos, que busca la gloria de Dios, hermanos. Por difícil que sea disciplinar a un hermano, por difícil que sea decirle a un hermano, eso es pecado, eso no está bien, hay que hacerlo, hermanos, porque se trata de la gloria de la iglesia, de la verdadera iglesia, se trata de la gloria de Cristo, hermanos. Y por eso allí Pablo dice, no usamos palabras lisonjeras, es decir, no venimos con ustedes agradándoles a ustedes, no venimos ante ustedes con palabras allí ocultas para poder que ustedes se sientan bien, en contra de mis principios, en contra del Evangelio, con una intención oculta como es el dinero. Y Pablo dice, Dios es testigo, Dios lo sabe. No buscamos, hermanos, la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. Y posiblemente buscar la gloria de los hombres, hermanos, es el camino más fácil. Agradar a los hombres con palabras lisonjeras, agradándoles, halagándoles, es un camino demasiado fácil, hermanos. Pero buscar la gloria de Dios es un camino difícil. Pero hay que hacerlo por su propia gloria, por la gloria del Señor. La tercera característica, hermanos, de un pastorado bíblico es el amor y cuidado por la iglesia. El amor y cuidado por los hermanos que se le ha encomendado a este pastor para que cuide, para que pastoree. Leamos el versículo 6, la parte B. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, leamos el 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermanos, Pablo, Silas y Timoteo tenían toda la prerrogativa de ser sustentados por la iglesia. Y la palabra que ustedes ven allí cuando dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, esa palabra carga en el griego es la palabra varos. Y ahí está hablando de la parte económica. Entonces, Pablo, aunque él va a defender después en Corintios, cuando él escribe más adelante la carta a los Corintios, él va a defender su derecho de vivir del Evangelio, porque él va a afirmar que el que trabaja el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero Pablo ha dicho que no quiere ser una carga económica para ellos. Y por eso es interesante esta palabra allí, hermano, esta palabra paros, que proviene allí la palabra carga. Y es por eso que hoy en día el origen de esta palabra en muchos países, por ejemplo en México, en Cuba, en Guatemala y en otros países, cuando de manera coloquial si quieren hablar del dinero, dicen varos. Por ejemplo, así cuando nosotros aquí decimos las lucas, no sé cómo decimos, las lucas, el billullo. Allá en esos países usan la expresión varos. Entonces de aquí proviene esa palabra y cuando dice allí, aunque podíamos seros carga como apóstoles, es decir, ellos tenían todo el derecho de que la iglesia los sustentara. Ellos tenían toda la prerrogativa de que ellos podían, como apóstoles de Cristo, ser sustentados por la iglesia. Pero Pablo dice, no quiero ser una carga económica para ustedes. Recuerden que Pablo, aparte de su trabajo como misionero, como predicador, también trabajó de forma bivocacional haciendo tiendas. No siempre, pero fue durante gran parte o una parte de su ministerio. Así que, hermanos, recordemos que una de las acusaciones que probablemente estaban haciendo en contra de Pablo, de Timoteo y de Silas es que ellos eran unos engañadores, que ellos eran unos charlatanes que habían venido aquí a enseñarnos
para algún beneficio económico. Así que Pablo en esta ocasión estaba renunciando a su derecho económico como apóstol, como trabajador del Evangelio. ¿Estaba qué? Pensando en la conciencia de los hermanos. Hermanos, no queremos ser una carga económica para ustedes. Ustedes deberían sustentarnos, pero por favor, no lo hagan. Por las condiciones de los hermanos allí en Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque dicen que ellos son apóstoles de Cristo. Y aquí, hermanos, la palabra apóstoles hace referencia a los tres, pero sabemos que el único apóstol era Pablo. Y aquí es interesante saber que la palabra apóstol, hermanos, en el griego es la palabra apóstolos. Y esta palabra significa enviado. Así que todas las personas que llevan el mensaje, en cierta forma, todos son apóstoles. Obviamente nosotros hoy, por el contexto que estamos, no podemos usar esa palabra, porque pues entendemos que la forma en como hoy la usan muchos de los autollamados apóstoles, pues es para ellos darse gloria, ¿no? Para ellos sentirse que están en un nivel de Pablo, de Juan. Pero sí es bueno hacer esa distinción de estas dos partes, ¿no? Cuando hablamos de un apóstol, y de hecho algunos teólogos lo que han hecho es que cuando hablan de un apóstol, lo ponen con A en la grande o la... Y cuando hablan de los apóstoles, en este caso lo ponen con minúscula, para hacer esta distinción de cuando hablan de un apóstol especial como Pablo, Juan, alguno de los apóstoles, lo ponen con la mayúscula. Pero cuando hablan de un apóstol o un enviado, como en este caso Timoteo y Silas, los ponen en minúscula. Así que, hermanos, el corazón paternal de un ministro de Dios, de un pastor, se refleja en el amor y cuidado de los que se les ha encomendado a pastorear. Y Pablo dice allí, como la nodriza cuida a sus hijos, como la madre cuida a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido, entregados, nuestro afecto, entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, muy queridos. Así que, hermanos, cuando Pablo dice en el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así que, amados hermanos, esta palabra tiernos es la palabra que también podemos usar para amables. Así que el comportamiento de ellos allí con ellos fue un comportamiento amable. Y quiero invitarles a que vayamos, hermanos, ahí en el siguiente libro, Primera de Timoteo 3:3. Después sigue allí la carta, la parte 2 de Tesalonicenses. Ahora veamos lo que dice Primera de Timoteo 3:3. Esos son los requisitos de los obispos o de los pastores. Y Pablo dice que una persona que anhela el obispado no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y esto es lo que Pablo está diciendo allí. Estuvimos allí con ustedes de manera amable, de manera tierna, con un cuidado especial allí con ustedes. Y regresemos allí otra vez a Primera de Tesalonicenses. Y dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos, a sus propios hijos. Y cuando dice allí que cuida, en el griego dice como la nodriza que está acariciando a sus hijos. Hermanos, ¿qué tiene que pasar o cómo es la forma para que nosotros como padres podamos acariciar a nuestros hijos? ¿Qué tiene que estar pasando para poder acariciarlos? Sobre todo las madres que son más tiernas, tienen que estar al lado de él, ¿no? Tienen que estar junto. ¿Cómo van ustedes a acariciar a sus hijos si están lejos? ¿Cómo van ustedes a acariciar a sus hijos si están
en otro lugar. Entonces ahí lo que Pablo dice, nosotros los hemos cuidado a ustedes como una madre que cuida a sus propios hijos o como una madre que está acariciando a sus propios hijos. Así que Pablo hace este símil del cuidado de él, de ellos, como ministros del Evangelio, como apóstoles, como enviados por esta iglesia en Tesalónica, vamos. Acariciándolos como sus propios hijos, no los hijos de otros, sino mis propios hijos. Así que, amados hermanos, esta característica del cuidado y del amor que un pastor debe tener de su iglesia, como una nodriza cuida a sus hijos, como una madre está acariciando a sus hijos. ¿Qué dice el versículo 8? Leamos otra vez. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Tal vez hoy, hermanos, no entreguemos nuestras vidas como lo hicieron ellos. Tal vez hoy no podamos entregar nuestra vida a la muerte como lo hicieron los apóstoles, los mártires, sino más bien, hermanos, que gastemos nuestras vidas por amor a los hermanos, para que entiendan el Evangelio, para que crezcan en Cristo, para que conozcan más al Señor, para que vivan conforme a las Escrituras, exhortándoles una y otra vez, cuidando como lo hace una madre con los hijos. ¿Cómo hace la madre con sus hijos? ¿Cuántas veces exhorta una madre a sus hijos? ¿Una vez en la vida? Todos los días, hermanos. ¿Qué hace una madre por amor a sus hijos? Para que sus hijos caminen de forma correcta. Entregan su vida. Se sacrifican. Entregan muchas cosas, hermanos, por amor a sus hijos. Y ese es el símil que está haciendo allí Pablo de lo que ellos han hecho con los hermanos en Tesalónica. Hermanos, en este momento quisiéramos entregar no solamente el Evangelio, pero ¿acaso hay algo más valioso que el Evangelio? No. Ellos ya han entregado lo más valioso, que es Cristo Jesús. Han presentado a Cristo, han presentado el Evangelio. Pero hay otras cosas que son valiosas, como la vida, como el alma. Dice allí, esta palabra que usa Pablo es, sino también nuestras propias vidas, y en el griego sería de forma más exacta nuestras propias almas. Es decir, que entregarse de forma completa, hermanos, en todo su ser, con todas sus fuerzas, por amor a los hermanos. Quiero invitarles a que vayamos Juan 15:3, el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 15, versículo 13. 13. Dice el Señor Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice el 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Así, amados hermanos, nosotros somos amigos de Cristo. ¿Estamos haciendo lo que Él manda? Porque si es así, podemos estar seguros de que Él entregó su vida por nosotros. Entregó su sangre por nosotros. Los tesalonicenses han llegado a ser tan amados por Pablo, por Silas, por Timoteo, que aunque les entregaron lo más valioso, que es el Evangelio, también estaban dispuestos a entregar su vida por ellos, todo su ser por ellos, su alma, algo mucho más valioso que el dinero. Así, amados hermanos, este es el cuidado que debe tener alguien que tiene un corazón paternal, un ministro de Dios que tiene un corazón paternal.
Tu pastor no puede ser un youtuber, tu pastor no puede ser un influencer, tu pastor no puede ser alguien que no conozcas y que no te conozca, tu pastor no puede ser alguien que no puedes llamarle o escribirle, tu pastor no puede ser alguien que se baje de la plataforma y se monte en un avión, tu pastor no puede ser alguien que se baje del púlpito y pase del púlpito al camerino como si fuera una estrella de rock. Tu pastor es aquel hombre que Dios ha levantado en tu iglesia local, que no lo conoce nadie, pero es conocido por el Señor, llamado y aprobado por el Señor. Y también, hermanos, damos gracias a Dios por hombres que el Señor ha usado en los últimos años para exponer fielmente las Escrituras, hombres que en los últimos años se han hecho conocidos por medio de las plataformas digitales. Damos gracias a Dios por hermanos como Sugel Michelén, como Miguel Núñez, como Juan Manuel Vaz, como por Paul Washer. Esos hombres que han sido de edificación para la iglesia hoy, para nosotros, pero ellos no son nuestros pastores. Tu pastor es aquel hombre que Dios ha levantado allí, en nuestra iglesia local, para que te cuide con ternura como lo hace la nodriza con sus propios hijos. La cuarta característica, hermanos, de un pastorado bíblico es que este hombre que ha sido llamado debe ser alguien irreprensible. Dice el versículo 9 y 10, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio, y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ya es la cuarta vez que aparece allí la palabra evangelio, cuando dice os predicamos el evangelio de Dios. En esta pequeña porción sabemos que es la palabra allí en griego que significa buenas noticias, y Pablo les dice, ustedes me son testigos, ustedes me son testigos. Y también dice antes, porque os acordáis, al principio dijo, porque vosotros mismos sabéis, es decir, que allí los tesalonicenses eran testigos, ellos estaban viendo, ellos sabían del testimonio de Pablo. Así que, hermanos, que alguien que expone el Evangelio como ministro, como pastor, que ha sido llamado por el Señor, debe ser alguien irreprensible. Y Pablo aquí hace un contraste con el versículo, pareciera que será un contraste con el versículo 3, cuando dice que la exhortación de él no procedió de error, ni de impureza, ni de engaño. Ahora dice que ellos se han comportado de forma santa, justa e irreprensiblemente. Ellos eran testigos de que estos tres hermanos se estaban comportando de manera santa, justa e irreprensible. Y veamos nuevamente, hermanos, allí primera de Timoteo 3:2, ahí otra vez en los requisitos de los obispos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar. Solo alguien que ha sido aprobado por Dios, que trabaje fielmente en la predicación del glorioso evangelio y que vive una vida de ejemplo, testimonio, que debe ser irreprensible, hermanos. Y esta palabra irreprensible significa sin falta y sin defecto. Pero es prácticamente, hermanos, que no tengan nada de qué acusarlo. Una vida intachable, irreprochable. Pablo dice, seguramente allí me están acusando falsamente, pero ustedes vieron, ustedes son testigos, ustedes verificaron nuestro comportamiento allí con ustedes, santo, justo, irreprensible. Y no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Ahí mismo, en 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Un pastorado bíblico, hermanos, es de alguien irreprensible, para con los suyos allí en la iglesia y para con los de afuera.
Para concluir, hermanos, la última característica, y regresemos allí a nuestro texto en primera de Tesalonicenses 2, leamos los últimos dos versículos, el 11 y el 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así que la última característica es este corazón paternal de un ministro de Dios por sus ovejas. ¿Hay algo más preciado que podamos dejarle a nuestros hijos, hermanos, que el Evangelio? ¿Una carrera universitaria? ¿Una educación de calidad? ¿Viajes, paseos, ropa, dinero? Y todo lo demás que tenemos como padres la responsabilidad de otorgarles a nuestros hijos. Pero no hay nada más preciado, hermanos, que exhortar a nuestros hijos para que anden como es digno de Dios. No hay nada más importante que podamos heredarles a ellos. Y Pablo hace esta comparación allí, también ahora dice como el padre a sus hijos. Y es lo que ellos hicieron allí con los de Tesalónica, como el padre a sus hijos. El corazón paternal de un ministro, hermano, se refleja en la exhortación y en el consuelo por cada una de las personas que Dios le ha otorgado o le ha dado para que las pastoree. Hermanos, las ovejas no son clientes, no son suscriptores, no son seguidores, son ovejas. Así que, amados hermanos, a la final, estos también terminan siendo unos requisitos para cada uno de nosotros, para cada creyente. Debemos anunciar fielmente el Evangelio en medio de luchas, pruebas o tribulación. Debemos evangelizar y predicar de forma pura, correcta, el verdadero Evangelio, la verdadera palabra de Dios. Tener un cuidado, hermanos, por la iglesia, por los hermanos, un cuidado y amor especial. Debemos ser personas irreprensibles. Cuando vemos allí en Timoteo, pensamos que esos son únicamente, aunque son requisitos únicamente para los obispos, a la final también la mayoría de lo que está allí termina siendo requisitos para todo creyente. A todo creyente se le demanda tener una conducta intachable, irreprensible, irreprochable. Y finalmente, hermanos, debemos tener un corazón paternal con la iglesia, con los hermanos, así como lo tenemos con nuestros hijos. Jesús es el pastor de pastores y ha otorgado este título a hombres pecadores para que cuiden de su grey, para que alimenten a sus ovejas, para que pastoreen allí donde se han puesto en cada iglesia local. Cristo dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo no muere también por los cabritos, Cristo muere únicamente por ¿quiénes? Por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, allí haciendo referencia a los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños tiene Cristo? Un solo rebaño. Y Él es el pastor de pastores. Así que, amados hermanos, algunas aplicaciones finales. En algún momento en esta iglesia, hermanos, tendremos que elegir a nuestros pastores. Así que debemos orar para que el Señor levante hombres con estas características, que tengan un corazón paternal. También nosotros, hermanos, estamos llamados como creyentes a anunciar fielmente el Evangelio de Dios.
como ya hemos dicho en varias ocasiones, no es una tarea propia o única de los ministros, sino de cada creyente. Y no es opcional, es algo imperativo, hermanos, es algo que debemos obedecer. Y seguramente aquí hay personas que todavía no han creído en Cristo, y seguramente aquí hay personas que todavía no han puesto su confianza en Cristo. Hoy tienen nuevamente la oportunidad de que puedan ser llamados ovejas del Señor. Hoy tienen una oportunidad de que Cristo pueda ser llamado el pastor de ustedes. Deben arrepentirse de sus pecados y deben poner su confianza en Cristo Jesús para salvación, hermanos. Oremos. Padre Dios bueno, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos has concedido, Dios, en el que nos has edificado a través de las Escrituras. Gracias, Dios, porque Cristo Jesús, tu Hijo amado, es nuestro buen pastor, que entregó su vida por amor a nosotros, que antes éramos cabritos y ahora tenemos el privilegio de ser llamadas ovejas. Gracias, Dios, por los hombres que tú has levantado a lo largo de la historia para poder ser de edificación para tu pueblo, para la iglesia. Gracias por los hermanos que tú levantarás en esta obra, Dios, para poder ser edificación también para nosotros. Ayúdanos, Dios, a que nosotros también como creyentes podamos cumplir estos mandatos, podamos tener un corazón paternal, Dios, para poder predicar el Evangelio fielmente, Dios, anunciar las buenas nuevas, hablar de Cristo Jesús, amar a los hermanos, sufrir a pesar, Dios, de las circunstancias difíciles que se puedan presentar, ser fieles a las Escrituras, Dios, a la inerrante palabra de Dios, a la infalible palabra, que podamos seguir siendo fieles, Dios, a las Escrituras. Ayúdanos a poder ser fieles a Cristo Jesús, a tu palabra, Dios. Guíanos por medio de tu Espíritu, Dios, a seguir siendo transformados, a seguir siendo edificados a través de cada predicación. Gracias por Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Te damos gracias. Amén y amén.